Imagina esto, año 1895. Un hombre presiona un interruptor en una pequeña habitación llena de cables, baterías y antenas improvisadas. A simple vista no ocurre nada. No hay chispas espectaculares, no hay explosiones, no hay ningún tipo de conexión visible. Pero a varios kilómetros de distancia ocurre algo extraordinario. Un pequeño aparato hace un sonido, clic. Ese simple sonido significaba algo increíble. Un mensaje había viajado por el aire. Sin cables. Sin mensajeros. Sin cartas. Solo a través del espacio invisible que nos rodea. En ese instante nació una tecnología que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, la radio. Pero lo que casi nadie sabe es que el verdadero origen de este invento está lleno de rivalidades, genios incomprendidos y una disputa histórica que todavía hoy genera debate. ¿Por qué durante más de un siglo la pregunta ha sido la misma? ¿Quién inventó realmente la radio? Antes de Internet, antes de la televisión e incluso antes de los teléfonos modernos, la radio fue la primera tecnología capaz de conectar al mundo entero en tiempo real. Por primera vez en la historia, una voz podía viajar invisiblemente por el aire y ser escuchada por miles de personas al mismo tiempo. Pero este invento no apareció de la nada. Su historia comienza décadas antes con una teoría que parecía casi magia. En 1864 el científico escocés James Clerk Maxwell propuso algo revolucionario. Maxwell afirmó que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos separados, sino parte de una misma fuerza. Pero lo más sorprendente de su teoría era otra cosa. Maxwell predijo que estas fuerzas podían propagarse en forma de ondas invisibles a través del espacio, moviéndose a la velocidad de la luz. En otras palabras, Maxwell estaba diciendo que la energía podía viajar por el aire sin necesidad de cables. En ese momento muchos científicos pensaron que aquello era solo una elegante teoría matemática. Nadie había visto jamás esas ondas. Nadie sabía si realmente existían. Pero años después un físico alemán decidió comprobarlo. Su nombre era Heinrich Hertz. En 1887 Hertz realizó una serie de experimentos que terminarían demostrando que Maxwell tenía razón. Utilizando un generador eléctrico, Hertz logró producir pequeñas descargas que generaban ondas electromagnéticas. Luego colocó un receptor al otro lado de la habitación. Y cuando el generador producía una chispa, el receptor respondía con otra pequeña chispa. Aquello significaba que algo invisible estaba viajando por el aire entre ambos dispositivos. Hertz había creado y detectado las primeras ondas de radio en un laboratorio. Era una prueba histórica. Las ondas invisibles existían. Sin embargo, Hertz nunca imaginó la importancia real de su descubrimiento. De hecho, cuando alguien le preguntó para qué podía servir aquello, respondió que probablemente no tenía ninguna aplicación práctica. Se equivocaba completamente. Años más tarde, un joven italiano escuchó hablar de estos experimentos y tuvo una idea que cambiaría el mundo. Su nombre era Guglielmo Marconi. Marconi no era el científico más brillante de su época, pero tenía algo muy importante, una intuición extraordinaria para entender el potencial de las nuevas tecnologías. Mientras otros veían un curioso fenómeno de laboratorio, Marconi vio una posibilidad increíble, enviar mensajes a distancia sin cables. En 1895 comenzó a experimentar en la casa de su familia en Italia. Construyó transmisores rudimentarios, antenas improvisadas y receptores muy simples. Al principio sus señales solo recorrían unos pocos metros. Luego unos cientos. Pero Marconi siguió mejorando sus dispositivos. Un día decidió realizar una prueba más ambiciosa. Colocó el transmisor en un punto y el receptor detrás de una colina, fuera de la vista directa. Si la señal lograba atravesar el obstáculo, significaría que las ondas podían viajar largas distancias. Cuando activó el transmisor, el receptor respondió con un clic. La señal había llegado. Ese momento marcó uno de los nacimientos más importantes en la historia de las comunicaciones.
Pero Marconi no se detuvo allí. Con el apoyo de inversores británicos continuó perfeccionando su tecnología. Antenas más grandes. Transmisores más potentes. Equipos más sensibles. Hasta que finalmente, en 1901, logró algo que muchos científicos consideraban imposible. Marconi transmitió una señal de radio a través del Océano Atlántico. El mensaje viajó desde Inglaterra hasta Canadá, recorriendo más de 3.000 kilómetros por el aire. Era la primera vez que una señal inalámbrica cruzaba un océano. La noticia recorrió el mundo y Marconi fue celebrado como un genio. Su sistema de radio comenzó a instalarse en barcos, estaciones costeras y centros de comunicación. La humanidad acababa de entrar en la era de las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, la historia no es tan simple como parece. Porque mientras Marconi se convertía en una celebridad internacional, otro inventor afirmaba haber desarrollado esa tecnología mucho antes. Ese hombre era uno de los científicos más brillantes y misteriosos de su época, Nikola Tesla. Tesla era un genio extraordinario. Sus experimentos con electricidad, corriente alterna y transmisión de energía lo habían convertido en una figura legendaria. Años antes de los experimentos de Marconi, Tesla ya estaba trabajando con sistemas de transmisión inalámbrica. En 1893 incluso realizó demostraciones públicas donde mostraba cómo se podían enviar señales eléctricas a distancias sin cables. Tesla también registró varias patentes relacionadas con sistemas de comunicación inalámbrica. En teoría, sus diseños contenían muchos de los principios que más tarde utilizaría la radio moderna. Pero Tesla tenía un problema, no estaba interesado en los negocios. Mientras Marconi construía empresas y buscaba inversores, Tesla prefería dedicar su tiempo a experimentar y desarrollar nuevas ideas. Como resultado, Marconi logró consolidar su sistema y llevarlo al mundo real mucho antes. Durante décadas fue reconocido internacionalmente como el inventor de la radio, e incluso recibió el Premio Nobel de Física en 1909. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado muchos años después. En 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos revisó varias patentes relacionadas con la radio y concluyó que algunos de los principios utilizados por Marconi ya habían sido registrados anteriormente por Tesla. En otras palabras, Tesla había desarrollado ideas fundamentales antes que Marconi. Pero para ese momento Tesla ya había muerto, y la fama de Marconi como inventor de la radio ya estaba profundamente instalada en la historia. Más allá de esta disputa, lo que nadie puede negar es el impacto gigantesco que tuvo la radio en el mundo. En pocas décadas se convirtió en la primera red global de comunicación. Uno de los momentos más dramáticos en los que la radio demostró su importancia ocurrió durante el hundimiento del Titanic en 1912. Cuando el enorme transatlántico chocó contra un iceberg y comenzó a hundirse en el Atlántico Norte, los operadores de radio del barco enviaron señales de socorro que fueron captadas por otros barcos cercanos. Gracias a esas transmisiones inalámbricas, varios buques acudieron al rescate y más de 700 personas lograron sobrevivir. A partir de ese momento la radio se volvió esencial para la navegación marítima y más tarde para la aviación. Pero su impacto no se limitó a las emergencias. Muy pronto comenzaron a surgir emisoras de radio que transmitían noticias, música y entretenimiento. Por primera vez en la historia, millones de personas podían escuchar el mismo mensaje al mismo tiempo, sin importar la distancia. La radio transformó la política, permitió discursos que llegaban a toda una nación, revolucionó el mundo del entretenimiento y cambió para siempre la forma en que la información viajaba por el planeta. Durante décadas fue la tecnología de comunicación más poderosa del mundo. Hoy vivimos rodeados de tecnologías inalámbricas, Wi-Fi, Bluetooth, satélites, teléfonos móviles, redes globales de datos. Pero todas estas innovaciones tienen sus raíces en aquella idea simple y revolucionaria que surgió hace más de un siglo, que las ondas invisibles podían transportar información a través del aire. Una idea que muchos consideraron imposible.
Y aunque la historia recuerde principalmente a Marconi, detrás de la radio hubo científicos, inventores y soñadores que dedicaron sus vidas a entender esas misteriosas ondas invisibles. Porque a veces los inventos más importantes de la humanidad no son los que podemos ver, sino los que viajan silenciosamente a nuestro alrededor. Señales invisibles que cruzan océanos, atraviesan montañas y conectan a millones de personas en un instante. Todo comenzó con una simple chispa en un laboratorio, y con un mensaje viajando por el aire.